buenas tardes y también extiendo mi agradecimiento a los organizadores del Congreso ICBA 2024. Muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a todos ustedes por venir a acompañarnos. Y también extiendo mi agradecimiento a las cooperativas, que son el puntal de esta organización y a la cual me une mucho tiempo de trabajo, sobre todo con la cooperativa Fernheim, que hace años nos conocemos y hemos hecho algunas cosas juntos. Así que es un placer para mí estar acá hoy con ustedes. Como puntualizaba Georg, este es el punto, ¿no? Porque es una pregunta que nos hacemos siempre, los que hacemos ganadería en los trópicos y los subtrópicos, que encontramos que el ganado Bosindicus es criticado o es muchas veces discriminado o es cuestionado por su calidad de carne. Entonces la pregunta es, y justamente por eso trajimos el tema al Congreso, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista genético? Y cuáles son los aspectos que no tienen que ver con la genética, pero que están asociados de alguna manera. Cuando nosotros combinamos la buena genética con el buen manejo, podemos lograr una cantidad de carne con el ganado cebú muy buena. Cuando combinamos buen manejo con mala genética regular, y cuando combinamos las dos malas opciones, obviamente estamos fuera de mercado. Entonces, un poco por eso es el objetivo de la charla. Y también porque cuando hablamos de genética, muchos la asociamos con donde arranca la genética, que es la inseminación artificial, el trasplante de embriones, la producción de semen, y por supuesto esa es una parte fundamental y probablemente la más importante, pero la genética también afecta a otras cosas, y afecta la rentabilidad de nuestra producción, y afecta enormemente ese producto final que cuando yo lo entrego a matadero me paga más o menos de acuerdo a lo que ellos evalúan. Entonces por eso nos pareció importante. Esto es el puntero para avanzar. Ahí está. Bueno, realmente a mí me parece algo muy, muy importante como consultor, porque, digamos, cuando uno evalúa un poco el mapa mundial de la ganadería, uno concluye que el Bosindicus y sus derivados son el bastión más importante que tenemos para el crecimiento futuro. ¿Por qué? Porque gran parte de la ganadería está en las zonas calientes. O sea, cuando uno ve ese mapa y ve un poco la concentración anaranjada del ganado, ve que, a excepción de Estados Unidos y Europa, todo lo demás está por supuesto, en América Latina, está en el sur de Estados Unidos, está en México, está en Centroamérica, está en India, está en África, Australia, y estamos en un negocio o estamos en un sistema productivo donde la población va creciendo, va a ser un 25% más para el año 2050, pero nos piden crecer un 50% más en productos cárnicos, porque la población va cambiando su dieta, porque la población va incorporando más proteína y hay mejor ingreso a nivel mundial, porque además gran parte de las zonas ganaderas son pastoriles, el 70% de la masa terrestre es pastoril, excluyendo la parte de agua, y dentro de ese 70%, los 65% están en zonas templadas, cálidas y subtropicales. Con lo cual, la ganadería en nuestros países, templados, cálidos, subtropicales, tropicales, ha pasado a ser algo muy, muy importante para la economía y es donde más crecimiento estamos viendo en los últimos años. Por lo cual, para mí está bárbaro estar en la agricultura, ganadería, más allá de que la ganadería en sí continúa siendo un subproducto de la tierra, porque las mejores tierras van a la producción agrícola, ¿sí? Entonces las zonas ganaderas van cambiando un poco al compás del precio de los granos, sobre todo en las zonas de cría. El ganado tropical hoy representa el 70% de la ganadería mundial. Fíjense ese gráfico de arriba, cómo fue cambiando la proporción de ganado tropical o subtropical en el mundo, que pasamos de unas 450 millones de cabezas a más de 700 millones de cabezas, cuando el total es 1 millón, con lo cual eso va creciendo. Cada vez hay quizás menos ganado en los países desarrollados y más ganado en los países calientes. Vemos también este otro gráfico que nos indica que la producción mundial de carne, que es la zona sombreada gris, fue aumentando en los últimos años
ha crecido bastante, sin embargo el stock ha bajado. Ese efecto tijera que vemos entre stock y producción de carne es muy bueno, porque nos indica que estamos siendo más eficientes. Ahora, gran parte de esa eficiencia se la debemos a los países desarrollados que vienen trabajando mucho en ganancia de peso, en fertilidad, en peso de faena, en un montón de aspectos que a nosotros nos toca hoy por hoy de alguna manera recuperar. El mayor crecimiento, no cabe ninguna duda, que van a ser en nuestros países. Estamos hablando de Brasil, estamos hablando de Paraguay, de Bolivia, de Colombia, de Argentina, en fin, todo ese tipo de medio ambiente, ya que los países, las economías desarrolladas van a enfocar un poquito más en bienestar animal y cosas que, no digo que no vaya a aumentar la producción, pero se va a refinar de alguna manera. Y mucho en números. Creo que podemos recuperar muchos números si manejamos bien el stock. Con lo cual, cuando nosotros nos paramos como proveedores de genética, nuestra misión es acelerar el progreso genético de la ganadería. O sea, cuando yo me pongo a pensar, por ejemplo, en la genética que nos provee Shortizer o la genética de Chacra, ¿para qué es? Para que la genética se acelere más, para que el cambio genético venga, se instale, se mejore y el productor comercial utilice esa genética, ya sea en forma de toros, de semen, de embriones, para moverse hacia adelante. Con lo cual no descubro nada si digo que la próxima gran oportunidad que tenemos en genética son los subtrópicos y en los trópicos. Porque gran parte de la genética en las zonas templadas se desarrolló. Angus, Hereford, Simmental, Charolais. Hay para trabajar, sí, pero la gran oportunidad de trabajo la tenemos acá. Entonces fíjense dónde estamos parados. Yo creo que siempre tenemos que tener presente que la carne va a seguir siendo el producto magnético que quiere el consumidor. Por más que hagamos pollo, cerdo, cordero, pescado, que también está bárbaro, la carne es un imán. Todos queremos comer la carne bovina porque es lo que más nos satisface. En el fondo es así, lo que mejor nos nutre, lo que mejor permite criar a nuestros hijos. Y además contamos también con la ventaja de que el bovino puede comer y puede criarse y puede prosperar en zonas donde otros animales no lo pueden hacer. Y consumir pastos de muy baja calidad, producir esa proteína de alta calidad. Digo esto porque cuando intensificamos nuestro mensaje, hay veces que decimos, bueno, ¿para qué tener rumiantes en todo nuestro sistema productivo? ¿No? Porque a lo mejor podríamos hacer otra cosa, dejar los campos libres. Y en realidad, cuando uno suma la carne y la leche del ganado vacuno y de búfalos, aportan el 45% de las proteínas de la dieta del humano. ¿Sí? El bovino puede convertir alimentos que otras especies no lo pueden hacer, producir esta proteína de calidad. Generalmente en los planteos mixtos, donde tenemos agricultura y ganadería, el complemento es muy bueno en sustentabilidad, ¿sí? Y muchas veces creemos de que toda la carne se termina a grano y en realidad la proporción de grano que come es muy baja. Entonces, yo creo que el tema es insoslayable y debemos afrontarlo con objetividad. O sea, ¿qué haríamos nosotros si sacamos el ganado del planeta? ¿Qué haríamos con las economías pequeñas de 600 millones de productores que viven de su ganado o de 1.000 millones que tienen su economía directa? ¿Qué haríamos con esa gente? ¿Qué haríamos con las tierras que tienen pasto y que solamente el ganado puede aprovechar? ¿O qué haríamos con la zona agrícola donde producimos grano para los animales, que ya no tendríamos más animales para producir? Entonces, todo eso son respuestas que tienen que ver con nuestro mundo global y tenemos que tenerlas presentes siempre. Dicho esto, ya nos metemos un poquito en la calidad de carne. Digamos que hay 4 factores que nos determinan la calidad de carne, sea la raza que sea, en el lugar que estemos. Son la cantidad de tejido conectivo, el contenido de grasa muscular, que es el marmoreo, esa grasa que nosotros vemos cuando la carne esté cruda y cuando está cocida ya no lo vemos más porque se derritió y es lo que da el sabor. El acortamiento y estiramiento de las fibras musculares durante el rigor mortis y la maduración y tenderización post rigor mortis. Todo eso compite y aporta 3 factores fundamentales, que son la jugosidad, el sabor y la terneza. Son las 3 cosas que el consumidor prueba y dice, bueno, esta carne está seca, o está dura, o está muy magra, o le falta, en fin, esas son las 3 cosas. Y 2 puntos importantes que tienen que ver con la calidad intrínseca
y la calidad extrínseca. La calidad intrínseca es lo que cada partícula de lo que nosotros comemos tiene incorporado naturalmente, por así llamarlo, ¿no? Que es, digamos, todas las propiedades fundamentales del músculo, del colágeno y de la grasa que tienen que ver con la genética, tienen que ver con el paquete animal. Y la calidad extrínseca, que son factores que vienen luego a influir en eso, que son cómo fue la matanza del animal, qué crianza tuvo, qué descanso ante mortem, qué maduración tuvo esa carne, qué método de cocción. Entonces, en la intrínseca tenemos que influyen los aspectos genéticos y ambientales, y en la extrínseca solamente los ambientales. Entonces es importante tener en cuenta cómo van entrelazados. Mencionamos hoy la grasa, y años atrás nos habíamos enfocado mucho lo que trabajamos en genética en la musculatura. Hablábamos de que los animales tienen que ser más musculosos, por supuesto que tienen que ser musculosos, un animal de carne tiene que ser musculoso y tiene que tener buena conformación carnicera. Pero durante años como que, no digo ignoramos a la grasa, pero casi. Y la grasa pasó a ser en el fondo, luego de investigaciones y de entender al consumidor, prácticamente más importante o casi tan importante como la expresión muscular. Nosotros tenemos al principio, digamos, tenemos básicamente 4 grasas en el animal. Tenemos las grasas profundas internas, que son las grasas de las cavidades. Esa es la primer grasa que desarrolla el animal. El ternero nace y ustedes lo tienen presente, deforme, porque es todo hueso, piel ahí, no tiene nada, la cabezón cuando nace el ternero. No tiene grasa, excepto un poquito de grasa interna que le sirve para sobrevivir algunas horas y no agarra el calostro. Con el paso del tiempo, el animal crece y empieza a aparecer la grasa intermuscular, que es la grasa que está entre las grandes masas musculares. Cuando nosotros disecamos una media res, vemos que entre las grandes masas aparece mucha grasa interna. No estoy hablando de intramuscular, sino entre los músculos. Después aparece la grasa subcutánea, en la medida que el animal sigue comiendo, sigue desarrollando, sigue llenando, y es lo que muchas veces usamos para decir, el animal está listo para faena, porque lo vemos redondeado. Y la última probablemente en aparecer, no necesariamente, pero la última que realmente la vemos, es la intramuscular, que es grasa del sabor. Las 3 primeras son grasas de desperdicio. La intramuscular es la grasa del sabor, que es la que yo quiero atesorar para que esa carne tenga un poquito más de palatabilidad y poder competir mejor en los mercados. De hecho, en la curva que vemos allá, vemos como una curva normal, teórica de crecimiento, cuando el novillo llega a 1.250 libras, 1.300 libras, que son 450, 500 kilos, por cada kilo de grasa de desperdicio se deposita 1 kilo de grasa comestible. Con lo cual ahí, si yo empiezo a darle de comer de más al animal, empiezo a meterle mucha grasa que en realidad me cuesta caro producir, el frigorífico tiene que descartarla, nos descuentan, en fin, todo eso es importante. Pero la grasa de cobertura no es tan mala. La grasa de cobertura es un reaseguro para mucho de lo que hacemos. Fíjense, por ejemplo, acá cómo se lleva, si fuera negativa, se lleva las patadas con todo lo que es reproducción. O sea, los animales generalmente con buena capa de grasa, bien mantenidos, no digo gordos, pero las vacas que están bien mantenidas a campo, los animales precoces, los animales que engordan fácilmente, son los que mejor concepción tienen, son los que menor intervalo entre parto tienen, son los que menos distocia tienen, son los que más rápido llegan a la pubertad por edad y por peso. ¿Sí? Los animales llegan a una edad de pubertad por un tema cronológico y un tema fisiológico por el peso. Entonces, cuando nosotros empezamos a evaluar la carcasa en sí y decimos, bueno, le vamos a declarar la guerra a la grasa de cobertura porque nos estorba, hay que tener cuidado, porque en lo que es la recría, siempre le vamos a dar valor a un animal más magro, un animal que convierta kilo, un animal que tenga síntesis proteica rápido, pero cuando vamos a la cría, nos encontramos con que las vacas de buen mantenimiento, las vacas que pueden pasar todo el año con bajos requerimientos y con una buena capa de grasa son las que mejores reproducen. Con lo cual hay una dicotomía en esa decisión.
¿Por qué? Porque son dos segmentos distintos. Vimos lo que pasa con la grasa de cobertura, que es la tercera grasa que aparece en el tiempo. Ahora vamos a ver con el marmoreo, pues esto tiene un impacto económico enorme. ¿Sí? La genética nos crea el potencial, pero el manejo es lo que permite expresar esa genética. Entonces, cuando nosotros estudiamos un poco la heredabilidad del marmoreo, vemos que es de mediana a alta, es buena, no es una mala heredabilidad. Pongámosle un 50%. Eso significa que la otra mitad está dado por algo más. Y ese algo más es el manejo que hacemos nosotros para que ese marmoreo se exprese. ¿Sí? Donde tenemos varios factores. Tenemos el manejo predestete, tenemos la edad de destete, qué recría le damos al animal, qué le damos de comer. Si usamos o no anabólicos, ustedes saben que los anabólicos, ya sea en la forma de estrogénicos o androgénicos, reducen un poco el marmoreo, porque en el fondo el anabólico en general lo que hace es trabajar como trabaja el mecanismo de la calpaína con la calpastatina. O sea, cuando nosotros faenamos un animal, la calpaína, que es una enzima calcio dependiente, sale a comerse esas microfibrillas. Eso le da la terneza a la carne. ¿Sí? Pero hay otra enzima que le sale a competir, que es la calpastatina, que en el bosíndico es muy importante, y la inhibe. Con lo cual los esteroides en el fondo, o los promotores del crecimiento, tienen un efecto parecido a la calpastatina. Hacen que haya poca proteólisis y más síntesis de proteína. Por eso el animal crece más rápido y tiene todo lo que... Más allá que en los países nuestros no está permitido, se los explicaba así. El salud del animal, la estrés, el temperamento, todo eso es importante. Así que fíjense cuánto podemos aportar para bien y cuánto sería para mal si no lo aportamos en ese manejo, si queremos tener esa carne marmoreada. Hay un punto en el desarrollo animal, sea cual sea la genética, hay una ventana del marmoreo que por ahí no la tenemos en cuenta y que nos cuesta tenerla en cuenta en los sistemas extensivos nuestros. La génesis de la grasa intramuscular o del marbling tiene una etapa muy temprana en la edad del animal. Se expresa tarde, pero se genera temprano. O sea, las células del marmoreo se empiezan a reproducir temprano y luego de reproducirse y tener un buen número, se llenan esos adipocitos. Y ahí empezamos a ver el marbling en el músculo. Pero la génesis es temprano. Fíjense que empieza casi a partir del crecimiento. Y hay una etapa que es la franjita azul, donde hay un traslado de la hipertrofia, digamos, de la hiperplasia a la hipertrofia. O sea, el aumento del número de células va disminuyendo, pero empiezan a agrandarse. Esa etapa del destete, pensemos un poco qué hacemos nosotros al destete muchas veces. Nosotros al destete, a lo mejor si está con una madre buena criadora, el ternero se desteta muy bien, pero después del destete por ahí lo ponemos en un potrero porque nos molesta, porque decimos, bueno, después van a recuperar. Después más adelante le pongo kilos, por ahora no. Y ahí estoy de alguna manera dañando este problema. Esta diferencia se ve mucho cuando uno ve animales, por ejemplo, criados en la pampa húmeda, en Argentina me refiero, en la pampa húmeda los destetes van a unas pasturas coasociadas muy buenas, con suplementación, y tienen la genética para el marbling y el manejo y la genética van paralelo. Los animales del norte de Argentina, cuando estamos hablando del Chaco argentino, de Formosa, de Salta, no tienen ese lujo. Y probablemente sea parecido acá, con lo cual es un tema que es importante tener en cuenta cuando yo quiero que esa genética de la cual invertí en su momento se exprese. Las curvas de abajo muestran cómo la grasa subcutánea tiene un crecimiento un poquito más lineal, ¿no? Empieza a crecer, crecer, crecer y llega un momento que no crece más porque el animal fisiológicamente no puede comer más para engordar. Y el marmoreo, contrariamente a lo que creíamos que aparecía a lo último, en realidad crece en forma constante, que es la roja. ¿Sí? Las células se forman a temprana edad, o sea, la impronta genética es a temprana edad, el llenado es más adelante. Esto me pareció importante mostrarles porque el doctor Elso, que era un profesor ya jubilado, de origen chileno, en la Universidad de Florida, fue uno de los que más trabajó comparando genotipos Angus con Brahman. Fíjense, por ejemplo, en este cuadro de acá, nosotros vemos en la línea azul, es el alto de la jiba.
que él midió en la faena de esos novillos. Estoy hablando de miles de novillos, porque es un estudio que duró como 12 años. Entonces fíjense cómo la línea azul va aumentando porque en la medida que yo me muevo de Angus a 3/4 Brahman, Brangus, media sangre, 3/4, perdón, este era 1/4 Brahman, 3/4 Brahman y Brahman puro, el alto de la jiba va aumentando, obviamente. Y el marmoreo sí va cayendo un poco, pero fíjense la variabilidad que hay, que son los destellos grises, con lo cual esa es un poco la conclusión, que si bien cuando yo voy mutando desde la genética Angus a la Brahman, voy perdiendo un poco de marmoreo, pero tengo mucha variabilidad, con lo cual está en nosotros encontrar esos padres que sí aportan ese marmoreo. Fíjense que incluso todas las tropas tuvieron marmoreo por debajo de 200, ya sea Angus, o sea que los animales malos estaban en todas las poblaciones. En este mismo estudio se trabajó un poquito en lo que es la terneza, y fíjense, estamos siempre hablando de lo mismo, fíjense, arranco con Angus y termino con Brahman, empiezo a levantar el tamaño de la jiba, porque a medida que me voy a Brahman es eso, y fíjense que la fuerza de corte, que es lo que me mide a mí la resistencia muscular, también fue aumentando, pero fíjense la tremenda variación que hay. A 7 días post-mortem. Cuando yo me voy a 14 días, la variabilidad baja mucho. Entonces, ¿qué significa esto? Dos cosas. Primero, que cuando yo tengo una maduración razonable en la carne Bos indicus, puedo lograr una carne muy, muy buena. 14, 21 días es algo que le cambia la vida a la carne, en ese sentido. Y por otro lado, esta variabilidad, si yo agarro y me paro acá en Brahman y elijo este toro, o los padres de este toro, de este que están acá, que tiene una fuerza de corte de 2, es casi tan buena o mejor que la de Angus. Entonces, si busco las cosas, tengo herramientas para mejorar, tanto marmoreo como terneza, que son los dos aspectos de calidad que más debemos, creo yo, enfocarnos. En este mismo estudio que siguió después de los años, y otros estudiantes hicieron cargo del portfolio de análisis, también se analizó esta comparación, ¿no? ¿Sí? Animales Angus, 1/4 Angus, Brangus, 3/8, media sangre, 3/4 Brahman, y fíjense cómo el sabor, por ejemplo, es algo que no tuvo modificación. El sabor de la carne Bos indicus es muy bueno, y todos sabemos que es bueno. Es una carne con muy buen sabor. Quizás el marmoreo fue un poco menos. Fíjese los ácidos grasos saturados. En Angus tenemos una proporción significativamente más alta que en Brahman. Los ácidos grasos saturados son los malos de la película, sobre todo los de cadena corta, son los que más afectan la salud. Fíjense los monoinsaturados y fíjense los poliinsaturados, cómo crecieron. Esto es muy buena noticia. O sea, es casi el doble de poliinsaturados que tiene el ganado Brahman, Elore, Bos indicus, Santa Gertrudis, Brangus, en fin, lo que querramos. ¿Sabes cuál es la raza que tiene más poliinsaturados? El Wagyu. ¿Ustedes alguna vez tocaron una carcasa de Wagyu? O sea, uno entra a una planta, están todas las carcasas frías, pasa la mano sobre la carcasa común y no queda nada. Pasa la mano sobre una carcasa Wagyu, queda todo aceitoso, como si se hubiese puesto loción para las manos. Eso es por lo poliinsaturado de los grasos. Por eso la gente dice que esa grasa es de mejor. Entonces, de alguna manera, si yo tengo una carne que tiene el mismo sabor, que tiene un poquito menos de marmoreo, pero que con ciertos aspectos puedo mejorar, que tiene mucha menos proporción de ácidos grasos saturados y monosaturados y que tiene más de poliinsaturados, es una carne que es ideal para las dietas nuevas, para las dietas las que queremos comer carne todos los días, quizás. ¿Por qué no? ¿Y cuántos proyectos de carne arrancaron así? Por ejemplo, el carne Angus certificada. Carne Angus certificada arrancó con un destello. Nosotros podemos, a lo mejor el día de mañana, arrancar a decir, bueno, ¿quieren una carne sustentable, saludable, rica en grasa, pero de la grasa de la buena, no de la mala, que podemos comer todos los días, en distintos platos? Cuando arranca, bueno, ahora les voy a contar eso, pero de todas maneras tenemos dos aspectos. La calidad
Comestible y la nutricional. En la comestible, en el fondo, lo que pide el consumidor básicamente es buen sabor y salud. Dos aspectos que tienen que ver con la grasa. En el fondo es ese, el sabor lo da la grasa y la salud lo da si la grasa es buena o mala. El sabor que nos aporta la carne Bos Indicus, quizás es un poco menos tierna, pero tenemos manera de trabajarla post-mortem y por supuesto con genómica, más tarde nos van a explicar de eso. Y la calidad nutricional, donde tenemos en la carne Bos Indicus más proporción de grasas buenas que de grasas malas. El perfil de grasa en las distintas razas no siempre es igual. Con lo cual yo creo que esto es algo que podemos trabajar, podemos promocionar, podemos aferrarnos a ese recurso que tenemos. Y ahora sí, la carne Angus certificada nació de esa manera. Una vez un señor, en 1978, en Ohio, que se llamaba Harold Etling, en el 75, perdón, era criador de Angus. Él era criador de Angus en el estado de Ohio, fue a comer a un restaurante que decía Angus. Y la experiencia fue malísima. O sea, el bife fue malo. Entonces dice, pero ¿cómo puede ser? Si es Angus, si es lo que hacemos nosotros, no puede ser. Entonces llama a la asociación, fue tal cual, y dice, ¿cómo puede ser? Bueno, algo hay que hacer. Entonces, en base a esa queja, nació la carne Angus certificada, que hoy es el negocio más grande que hay de carne con marca, que arrastró la genética Angus por todo el mundo, que tiene complacido muchísimos consumidores, que es muy segura, muy consistente. Por supuesto es Angus, ¿no? Pero nació por una inquietud. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos pensar en algo así? Para los que producen genética Angus, también fue una bendición, porque hubo más demanda de toros de semen. El resultado fue el progreso y la bendición fue más posicionamiento de mercado, que es lo que nosotros en genética muchas veces no tenemos, o sea, market share. O sea, ¿cuánto tenemos de market share? Por ejemplo, si yo digo acá, junto todas las cooperativas y digo, ¿cuántos toros venden por año? Muchos toros. ¿Cuál es el market share? Bajísimo, porque está todo muy atomizado, con lo cual todo lo que nos pueda dar, digamos, más disposición o posicionamiento de mercado es importante. Bueno, vamos a la parte práctica. ¿Dónde está Adeline? ¿Cómo voy de tiempo? ¿Bien? Bueno. Vamos a la parte práctica. Nosotros vimos cómo se desarrolla la grasa, vimos cómo la terneza, son dos cosas que tenemos que estar muy atentos, sin olvidarnos de la expresión muscular, sin olvidarnos de la conformación de la red, pero son dos cositas que capaz que anteriormente no le prestábamos tanta atención. Entonces, desde el punto de vista práctico, ¿cuáles son los aspectos que afectan la calidad de carne pre-matanza y post-matanza? Porque tenemos que ver en la práctica, ya me alejo un poquito de la genética, voy a la práctica. Porque una de las preguntas, Orlando, era decir, bueno, ¿cómo termino plasmando todo esto? Porque hay un montón de productores que compran buen semen, que compran buenos toros y que quieren que los frigoríficos le paguen por esa calidad. Ahora, ¿cómo hacemos para identificar esa calidad? El manejo de la salud del animal, los animales que crecen enfermos siempre fallan en algo. Los promotores de crecimiento que vimos hoy que también afectan, las pérdidas de peso, el estrés pre-faena, eso es muy importante, la distancia de los viajes. Nosotros estamos en zonas donde, a menos que la planta esté muy cerca, tenemos que transportar mucho. Y los aspectos post-matanza, que es cómo baja la curva de pH y la temperatura, el acortamiento muscular, el rompimiento de esas miofibrillas que hacen a la terneza de la carne y la maduración, básicamente. Entonces, acá nos damos cuenta, cuando nosotros vemos todos estos factores, toda esta variación de cosas, porque en el fondo cuando yo llevo el animal a la matanza, que es el animal que lo construí genéticamente, lo crié al padre de la madre, lo desteté, le di comida, lo vacuné, todo, voy con ese animal a que me digan, señor, vale tanto. Y la calidad depende de todo esto, de un montón de cosas. Entonces, por eso es importante la evaluación de reses. Pero si yo no tengo una manera de evaluar eso,
¿Cómo puedo hacer para pagar de más o de menos, bonificar o no bonificar un animal o un grupo de animales? La carne es producida en distintos lugares del mundo porque en el fondo responde a todos los climas, básicamente. Puede ser un ganado más cebú, menos, pero lo hago en todos lados. En muchos países la matanza de animales va desde terneros de destete a animales de terminación de filot o animales que es refugo de la reproducción como vacas de escarte y como toros, con lo cual la variación más aún. Los climas varían también. Por ejemplo, si tomamos Argentina, que es un país largo y angosto, nosotros tenemos temperaturas en Formosa que son muy parecidas a la que tenemos en Paraguay, o Misiones, que son muy parecidas al sur de Paraguay y Brasil, a la pradera pampeana, que es templado, al sur de la Argentina, que nieva. Entonces fíjense la amplitud, y hay ganado que se termina pasto y otro que se termina grano. Con lo cual hay una variación. Si yo no tengo algo para parametrizar, con lo cual cerebro que en Paraguay ya se esté implementando esto que estoy hablando. Y además existe más variación de acuerdo a los factores de matanza, porque si yo le sumo a eso el estrés, la manera que porciona la res o los métodos de cocción, más variación todavía. Entonces, creo que esto es muy importante. Y acá viene el punto donde yo hago una reflexión de decir, bueno, a ver, ¿cuánto de la genética en realidad en un planteo productivo en el subtrópico, como puede llegar la zona que están ustedes acá, cuánto tiene que ver y cuánto lo acompaño? La variación que hay en la terneza en el ganado Bos Taurus es muy pequeña, con lo cual eso me indica que todos son tiernos, o la gran mayoría son tiernos. La variación que hay en el Bos Indicus es muy amplia, quiere decir que hay animales malos y algunos que pueden ser muy buenos. Pero también es importante tener en cuenta que la terneza se ve más afectada en los músculos posturales, no en los músculos de tracción. ¿Por qué digo esto? Porque entonces, cuando nosotros tenemos en cuenta el lomo, el ojo de bife, todos esos músculos que prácticamente no hacen nada en el cuerpo, esos músculos se afectan mucho por la terneza. Los de tracción, como puede ser el pelleto, la bola del lomo, el cuadril, la picaña, son músculos de tracción, tengo más tejido conectivo y están menos afectados. El manejo, o sea, pensemos un poco cuál es el manejo que tenemos en los grupos de animales nosotros. Los entornos más hostiles dan como consecuencia crecimientos más variables. Entonces, eso es un efecto directo sobre la estructura y composición muscular. La mayor edad de faena me incrementa el tejido conectivo. Las carcasas más magras y livianas tengo más riesgo que haya acortamiento muscular porque no está la capa de grasa para protegerlos. Entonces, eso no es genético, eso es manejo. Ustedes me dirán, bueno, qué fácil, acá no es... Bueno, pero tengámoslo en cuenta. El sexo. Yo veo que mucha gente continúa con los machos enteros. El macho entero tiene más crecimiento, pero es más magro, es una media res con menos protección de grasa, es un animal que llega con mucho más estrés, es un animal que es muy susceptible al dark cutting, que es la carne oscura, y es un animal que si no lo manejo bien post faena, el pH se me va a las nubes. Si el pH se va a las nubes, viene la proliferación bacteriana. La terminación, si nosotros hacemos a pasto o queremos sacar el ganado antes por sequía o por lo que fuera, esa terminación influye en la calidad también. La grasa intramuscular es lo que vimos hoy. Si yo el animal cuando tuvo que comer decentemente lo privé, después no le puedo pedir marmoreo al final porque no va a poder. Es como si yo agarro un chico que está creciendo, tiene 12 años, 15 años, quiero que sea basquetbolista, y lo restrinjo en la comida. Y a lo mejor no llega, pobre. En cambio, si lo alimento bien, y probablemente sea como Michael Jordan, si es que le toca eso, ¿no? Y por supuesto los animales con restricción alimentaria osifican más rápido. Entonces, con esta información, con estas dos placas, donde digo la importancia que tiene la evaluación de reses, porque todo esto es un compuesto de cosas que hacen que la genética se exprese o no, sumado a todo esto que tiene que ver con el manejo, que en las zonas nuestras no nos queda otra, a menos que le prestemos mucha atención, y que es posible hacerlo,
Digo, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer para meter grasa intramuscular en el músculo? Porque en el fondo, de alguna manera tenemos que hacerlo, por genética o por manejo. Si combinamos las dos lo podemos hacer muchas cosas. Vimos que las células intramusculares de grasa se desarrollan a temprana edad, que no es como creíamos antes que era tarde, que se expresan tarde pero se desarrollan temprano. La maduración de la carne, por ejemplo, en Argentina es muy baja, casi nula. Por eso, en Argentina, se empezó a comercializar cada vez más la carne de ternera, que se llama. ¿Por qué? Porque como nadie quiere invertir en madurar esa carne en el frío por unas 2 semanas, 3 semanas, la única manera de proveer carne de ternera es que sea de ternera. Pero si una carne de un novillo pesado, uno la madura, en Paraguay, donde la energía es eficiente, me consta porque uno ve el superávit de Regina, en Paraguay es uno de los exportadores de energía más importantes que tenemos, lo podemos hacer perfectamente. Podemos dar una maduración de 2 semanas, 3 semanas. Fíjense, por ejemplo, acá, bajo el sistema de evaluación de Australia, cómo estos cortes, hay 2 que fallaron ahí, que son el bife angosto y el cuadril. Pero cuando lo maduro 21 días, fueron aceptados. ¿Sí? Y lo mismo, si esos cortes que fallaron acá, en vez de colgar la res del tendón de Aquiles, lo cuelgo del muslo sacrociático, que hace que todos los músculos más importantes del lomo se relajen más, que hoy vimos que son los posturales y los que más se afectan por el efecto Bos indicus, puedo lograr de alguna manera una mejora en ese sentido. Entonces, creo que ya terminamos. Un poco el mensaje es el siguiente. ¿Cuánto podemos hacer para mejorar la calidad de carne con genética? Mucho. Pero tenemos que acompañarlo con muchos aspectos de manejo, muchos aspectos de sentido común, porque en el fondo nosotros todos queremos lo mismo, todos queremos hacer mejores negocios, tener mejores precios, tener más bienestar para nuestras familias. Nosotros queremos que el frigorífico nos pague más, pero la rentabilidad del frigorífico empieza donde termina la nuestra, con lo cual siempre van a pelear precios. El tema es que el ganado bueno tiene que valer y el no tan bueno no, para que todos mejoremos, sobre todo en sistemas integrados como tienen ustedes en las cooperativas que tienen integrada la faena de los animales, el procesamiento, la distribución, la cría, la genética, etcétera, etcétera. La ganadería sin duda enfrenta 3 desafíos que son muy importantes, que son sustentabilidad, ya lo sabemos, por eso muchas veces uno dice, bueno, pero ¿qué tenemos que ver con todo eso? No se olviden que cuando en Paraguay se venden lotes de carne o en Argentina, todo eso va a un broker mayorista en Europa, por ejemplo, y ese broker lo tiene que poner en un supermercado. Y que puede pasar el día de mañana si los consumidores dicen, no, yo de esa carne no quiero más porque están haciendo mucho desmonte o porque no están cuidando la erosión. Y sonamos, porque por algo, digamos, el consumidor es el que manda en el fondo. Con lo cual son cosas que tenemos que empezar a pensar que se vienen o se vinieron. Los productores de genética representan el principio y el final de la cadena. O sea, la genética afecta todo, absolutamente todo. Con lo cual es bueno que todos nosotros hoy nos llevemos este mensaje, más lo que dieron los doctores y van a dar más tarde, porque todo es el compuesto para mejorar. Podemos mejorar mucho por genética los niveles de marbling y en cierta manera modificar post-mortem la terneza. Pero hay muchos factores que son inherentes a la producción que si no los tengo en cuenta nuestros sistemas nos juegan en contra. Y después nos preguntamos por qué nos faltó esto y nos faltó aquello. El otro punto es que si no tenemos implementado un sistema de tipificación, muy poco vamos a poder evaluar, premiar o castigar o incluso avanzar. Hoy vimos una foto donde hoy la tipificación se hace con una pistola escáner que está programada directamente, uno viene a la media res, se la pesa, se le pone el sexo, se le pone la raza y una vez que se cortó el área, el bife, se mide ahí, y eso mide todo, es como un escáner humano prácticamente. Y por último, resaltar esa calidad nutricional y saludable de la carne de Bos indicus, que en mi opinión está mucho más cerca que otras carnes de una dieta saludable y continua en el tiempo.
Así que bueno, ese es el mensaje. Muchas gracias. Ahora vamos a tener preguntas seguramente. E insisto, para mí es un placer acompañarlos. Yo me siento muy, muy cómodo con vuestra cultura, vuestro orden, vuestro respeto por la vida, por la familia. Así que muchísimas gracias nuevamente.